Hola, hola. Como lo quiero usar así, o te lo ponen en el corbatero. No sé cómo es más cómodo, ¿se lo pone o lo usa Sí, así? ¿así? O así. Bueno. Hola. Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Bueno, 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 de acuerdo al seguimiento que tuvieron cada uno de ustedes, ¿me escuchan? Sí. Bueno, de acuerdo al seguimiento que tuvieron cada uno de ustedes, vi que dificultades en los gráficos, Pulguita. temas de economía, pero antes de comenzar con eso, voy a explicar un poco la forma de cómo vamos a trabajar después bueno, desde ahora, realmente, ¿sí? Va a ser lo mismo con los trabajos escritos que enviamos y las exposiciones orales que también, con las que también trabajamos. Bueno. Y les recuerdo que sigan enviando sus trabajos, que eso va a definir si aprueban o no la materia. Sí, profe. ¿No? Sí. Bien. Bueno, Bueno, con el tema que vamos a empezar, con la asignatura que vamos a empezar realmente es economía, porque vi que les cuesta demasiado. Si bien es una materia nueva para ustedes, vi que les cuesta demasiado más en los gráficos, en analizar, interpretar las tablas, ¿sí? Cualquier duda me consultan. Aprovechen ahora a sacarse todas las dudas que tengan. Está bien. Vamos a empezar con el tema demanda, porque en los demás temas les fue muy bien a todos. Se nota que entendieron, si bien no hubo muchas consultas, pero todos entregaban los trabajos. Y a partir del tema demanda, fue
fue mayor las consultas porque le faltaba interpretar las tablas, los gráficos, ¿sí? Bueno, como ustedes podrán observar, aquí ustedes tienen vamos a ver demanda primero, ¿sí? Después oferta. La demanda, vamos a hacer referencia a la demanda, que es un término que nos hace referencia a la actitud que tiene el consumidor para concurrir al mercado a buscar algunos bienes o servicios que necesita, ¿sí? Bueno, recuerden que los demandantes somos nosotros, ¿sí? Y acá hice un ejemplo para poder explicar demanda, que tiene acá en el precio y las cantidades demandadas, ¿sí? Para un precio de 50 centavos, ¿cuánto se va a demandar? 20 unidades de lo que fuese, colgante, de lo que ustedes fuesen a comprar, ¿sí? A un precio de $1 se va a demandar 18 unidades. ¿Sí, Ábalos? Profe, ¿puede volver a explicar, por favor? Recién me conecto, no puedo entrar. ¿Cómo, Ábalos? ¿Me escucha bien o no? Yo recién me pude conectar, por eso si podría volver a empezar de nuevo. Ajá. Yo les decía que a ustedes les preocupa a partir del tema demanda, oferta y demanda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí hay tablas para analizar e interpretar y hacer los gráficos. Eso es lo que a ustedes les costó. La teoría, bien. Interpretación de texto, bien. Pero en los gráficos tenían muchos problemas con los gráficos. ¿Sí? Por eso vamos a empezar viendo demanda. Yo le decía que la demanda hacía referencia a la actitud que tenemos nosotros, que somos los consumidores, en concurrir al mercado a adquirir bienes. Por supuesto, de acuerdo a nuestras necesidades. ¿Sí? Bueno, voy a explicar esta tabla de demanda, ¿sí? Para que podamos hacer nuestros gráficos. ¿El borrador no está aquí? Acá está. Bueno, empecemos. Duración. Bueno, recuerden que en la demanda tiene una pendiente positiva o negativa. ¿Cuál es la pendiente en la demanda? ¿Es positiva o negativa? Positiva. ¿Positiva? No, si siempre va la curva para abajo, ¿no? Entonces, descendente es negativa. Es verdad. Entonces, negativa. Sí. Siempre la curva de demanda va a ser la misma. Échelo. Bueno, a un precio de 50 centavos se va a adquirir 20 unidades, ¿sí? A un precio de $1, 18 unidades. A un precio de 1.50, 13 unidades, ¿sí? Estos valores que tenemos en la tabla podemos volcarlos al eje de coordenadas cartesianas. Que en el eje vertical vamos a poner los precios, en el eje horizontal las cantidades demandadas. Hola, Caro. ¿Entienden? ¿Qué onda? ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Recuerden, porque el primer trabajo lo que hicieron es poner el precio acá en el eje horizontal y las cantidades en el eje vertical, y es al revés. ¿Sí? Por eso a muchos no le daba el gráfico. Ah, sí, dice así, dice mal. Bueno, entonces ubicamos el precio acá y las cantidades en la línea horizontal, ¿sí?
Bueno, acá tenemos los precios, ya están ubicados en el eje vertical y las cantidades en el eje horizontal. Ubiquemos todos los datos que tenemos en la tabla. A un precio de 50 centavos, ¿cuántos productos vamos a adquirir? 20. 20, ¿no es cierto? Entonces. ¿Me van siguiendo? Sí. A un Sí, precio por favor. de 1 peso, vamos a adquirir 18 unidades. Todo vamos volcando en el gráfico, ¿sí? Todos los datos que tenemos en la tabla. A un precio de 1.50, 13 unidades. A un precio de 2, 10 unidades. A un precio de 3, 6 unidades. A un precio de 4 unidades. Y a un precio de 5, 1 unidad. ¿Qué pendiente tiene, chicos, esta curva? Negativa. Negativa, es descendente, ¿sí? Si utilizamos el término de matemática, podemos decir que al aumentar una variable, que sería en este caso el precio, la otra variable, en este caso las cantidades demandadas, disminuyen, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros compramos a un precio menor, los productos vamos a adquirir más, ¿o no? Pero si ese producto sube de precio, vamos a adquirir menos, o si no, vamos a buscar un bien sustituto. Si ustedes toman café todas las mañanas y aumenta el precio del café, Ya no ¿qué van a tomo. hacer? Ya no tomo. Se lo deja de comprar. Muy bien, lo pueden dejar de comprar, o si no, consumir menos. Es decir, si lo dejamos de comprar, vamos a buscar un bien sustituto. ¿Cuál sería el bien sustituto del café? El mate cocido. El mate cocido, ¿sí? Bueno, entonces recuerden que en la demanda vamos a tener una pendiente negativa, es decir, descendente, que al aumentar el precio del bien, las cantidades van a disminuir, ¿sí? Demanda, ¿entienden la demanda? Sí. Bueno, ¿cuándo hay movimiento y cuándo hay desplazamiento en la curva? Recuerden que hay movimiento cuando una de las variables cambia. En este caso sería el precio, ¿sí? Es decir, si aumenta el precio del café, vamos a buscar un sustituto. Va a haber solamente un movimiento en la curva, es decir, puede ser hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Eso es el movimiento. Solamente lo lleva a cabo la variable precio. Recuerden eso, ¿no? Solamente el precio en movimiento. Y cuando hay desplazamiento, cuando otros de las variables, como ser los parámetros de la demanda, cambian. ¿Y cuáles son los parámetros de la demanda? Uno es el gusto. ¿Qué más? No me acuerdo. El gusto de los consumidores, el tamaño de la población, es decir, si hay más población, mayor venta, ¿no es cierto? O sea, mayor será también la demanda. Tenemos también el ingreso que percibe cada familia. Todo eso tiene que ver con la demanda. Recuerden, tienen que estudiar los parámetros de la demanda, ¿sí? Bueno, entonces, ¿hay movimiento cuando? ¿Cuándo qué?
¿Cuándo hay movimiento en la curva? ¿Qué variable cambia? Barrios, ¿qué variable cuando hay movimiento en la curva? Ah, no sé, profe, estoy buscando. Chicos, a ver, presten atención. Hay movimiento en la curva, recuerden, les voy a hacer con otro color, miren. Esto es movimiento. En la misma curva puede ir hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? A eso llamamos movimiento, ¿sí? Y desplazamiento, llamamos a esto, a otra curva. Puede ser hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿sí? ¿Vamos ahí? Sí. Kilo. ¿Vamos bien? Bueno, estos son desplazamientos. ¿Cuándo el desplazamiento es hacia la derecha? Cuando aumenta el gusto, aumenta el ingreso, aumenta el tamaño de la población, ¿sí? Recuerden que son muchos parámetros de la demanda. ¿Y cuándo es hacia la izquierda o hacia abajo? Cuando disminuye nuestro ingreso, disminuye el gusto que tienen las personas, disminuye, hay poca población, ¿sí? Eso tiene que saber cuándo hay movimiento y cuándo hay desplazamiento en la curva de demanda. Es lo mismo en la oferta, ¿no? O sea, en la oferta, el movimiento y desplazamiento va a ser de acuerdo a las características de cada una de ellas, ¿sí? Bueno, entonces, en resumen podemos decir que en el eje de coordenadas cartesianas ponemos en el eje vertical los precios, en el eje horizontal las cantidades demandadas, ¿sí? Tenemos una curva con pendiente negativa, es decir, es descendente. ¿Por qué es descendente? Porque al aumentar una variable, disminuye la otra, porque al aumentar un precio, disminuye nuestras cantidades, ¿sí? Sí. ¿Me van siguiendo? Sí. Sí. ¿Entendieron o no? Porque volvemos. Más o 50-50. A ver. Ahora, repetición, profe. a ver qué parte no entienden. No. Chicos, Barrios, Sí, profe. ¿qué parte no entendiste? No es que no entiendo, sino que en lo último que dijo ya me perdí. Ah, en los movimientos y desplazamientos. Sí. Ah, está. Yo les decía que si bien nosotros vamos a tener esta curva, ¿no es cierto? Esta, miren, esta. Esta es de los datos que tenemos acá. Toda esta tabla nos pasamos al gráfico, ¿sí? ¿Cuándo hay movimiento en la curva? Cuando tenemos miren, esta es la curva que tenemos. Esto cuando se mueve hacia arriba o hacia abajo. ¿Cuándo se da eso? Cuando cambia la variable precio. Nada más el precio, ¿sí? Es decir, aumenta el precio, disminuye cantidad. ¿Sí? Y cuando hay desplazamiento, que sería esta curva. Miren, hacia la derecha. Bueno, hay desplazamiento hacia la derecha cuando aumenta nuestras variables, pero de los parámetros. Recuerden que los parámetros son varias. La más usada es el gusto de lo que tiene el consumidor, el tamaño que tiene la población, el ingreso que percibe cada familia, ¿sí? Cuando aumenta todo eso, o ustedes van y se compran algo que no les guste. No. Bueno, ¿sí?
y hay un desplazamiento hacia la izquierda o hacia abajo, miren, esta, cuando disminuye todos los parámetros de la producción, ¿sí? De todas las cantidades demandadas. Por ejemplo, los mismos ejemplos, disminuye el gusto, es desplazamiento hacia la izquierda. Aumenta el gusto, desplazamiento hacia la derecha, ¿sí? ¿Sí? Sí. Bueno, esta es demanda, recuerden, tiene características, tiene una pendiente negativa, es descendente, a la medida que va aumentando el precio, va disminuyendo las cantidades, ¿sí? Vamos a la oferta. Ay, no. Vamos a la oferta. Oh. Julieta, ¿Qué onda? Yo voy a seguir trabajando. noche. Pero ¿Qué onda? todo Free bien hoy. Fire. Sí, che. Hey, Gillo. Ahora vamos a la oferta. Le está Recuerden que durmiendo el el gordo. demandante somos nosotros, los consumidores, ¿sí? Sí, profe. Bueno, y los oferentes, ¿quiénes son los oferentes? Lo que compra. Los que compran serían los consumidores, seríamos nosotros. Los que venden para vender. Bien, los que venden, serán las empresas, ¿no es cierto? Ah, eso. Bueno. Es decir, que los oferentes es la cantidad de bienes y servicios que un productor necesita vender, pero a un precio determinado, ¿sí? No al precio que desee el demandante. Recuerden que toda empresa quiere obtener ganancia, ¿o no? Sí. Bueno, vayamos a la oferta. Este es el precio. Aquí vienen las cantidades ofrecidas. Y acá tenemos la tabla de las cantidades ofrecidas, ¿sí? A un precio de 5, la empresa va a producir 100 productos, ¿sí? Entonces, a un precio de 5, la empresa va a producir 100 productos. A un precio de 15 va a producir 200, ¿sí? Muy gracioso. Muy bueno, bueno. A un precio de 25, ¿cuánto va a producir? 400. 400, 300. 300. Ah, 300. Puguita. No se veía, pues. A un precio de 25, Chilo, ¿cuánto va a producir? Carito. 400, profe. Bien. Tiene 10. Claro. Tontera. Y a un precio de 45, ¿cuánto? 500.
500, profe. Bien. Miren cómo es la pendiente en la oferta. Observen. Ascendente. Si la demanda tuvo pendiente negativa, descendente, ¿qué pendiente tiene la oferta? Ascendente. Positiva. Ascendente, es decir, positiva, ¿sí? Entonces, en lo mismo, en el eje del horizontal, vamos a ubicar las cantidades ofrecidas, en el eje vertical, los precios, ¿sí? Miren, a medida que va aumentando el precio, a la empresa le conviene seguir produciendo, ¿sí? Y es lo mismo con desplazamiento y movimiento, es igual que la demanda. El movimiento se da en la curva. Cuando aumenta el precio, el movimiento va a ser hacia arriba, ¿sí? Y cuando disminuye el precio, Para abajo. el movimiento va a ser hacia abajo. Eso es por el precio. Recuerden, el movimiento se da por la variable precio. Y el desplazamiento en la oferta se da hacia arriba cuando hay un aumento en los parámetros de la oferta. Sería el capital, cuando el capital que tiene la empresa, las nuevas tecnologías que incorpora, el subsidio que brinda el gobierno, todo eso le beneficia a la empresa. Entonces va a haber un desplazamiento hacia arriba, ¿sí? Y va a haber un desplazamiento hacia abajo cuando la empresa no incorpora bienes de capital, cuando no incorpora la tecnología, cuando el gobierno no le da subsidio, no le brinda subsidio, ¿sí? Bueno. ¿Entendemos el tema? Oferta y demanda. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Ahora lo que vamos a ver es un tema que a todos les costó. ¿Sí? El último. Que es la teoría de producción. Estamos viendo a corto plazo, porque la teoría de producción se da a corto y a sí. largo plazo. Bueno, aquí me Fallando preguntan entero. todo porque la mayoría les costó, si bien tuve la oportunidad de llamarle telefónicamente a algunos de ustedes, pero a los demás no, ¿sí? Para poder explicar la... Ah, ok. Ok. Personaje. ¿Qué ha pasado? Desgraciado. ¿Qué onda, Pablo? ¿Todo bien? Ah, bueno. Ok. Moncherito. Oh, ya está, ya, pues. Ya está, ya dice. ¿A qué hora termina? No sé, ahora ya me quiero salir. Chicos, Olvídate, Gito, vemos Pablo. teoría de producción a corto plazo, ¿sí? Bueno, dentro de la teoría de producción, tenemos que saber primero qué es producción. La producción viene a ser todo el proceso de transformación que tienen los bienes y servicios,
por supuesto que son llevados a cabo por las empresas, ¿sí? Y lo vamos a ver a través de un ejemplo. ¿Sí? Acá ustedes pueden observar, tienen una tabla con diferentes datos, ¿sí? Sí. Bueno, tenemos el número de parcelas, el número de trabajadores, producto total, producto marginal y producto medio, ¿sí? Bueno, vamos a ver un ejemplo con las parcelas de trigo. En la parcela número 1 se incorpora un trabajador. Este trabajador va a producir 10 kilos de trigo, ¿sí? Mira. ¿Cómo sacamos el producto marginal? ¿Recuerdan la fórmula? No, profe. El incremento del... Ay, no me acuerdo. El incremento del producto total dividido el factor variable, ¿sí? El Sí. factor variable en este caso sería el trabajador, porque en el corto plazo solamente puede variar la mano de obra y algunos sueldos de algunos operarios, ¿sí? ¿Y cómo sacamos el producto medio? Sacamos con la Sí, el fórmula incremento. producto total dividido el factor variable. Oh, Bueno, ahorita, Ok. El precio me creo que no sirve el silenció. wifi del colegio. La En segunda Nahuel el precio me silenció. parcela se incorpora no. un trabajador más. Se incorpora un trabajador más. Por lo tanto, serían 2 trabajadores. Entre los 2 trabajadores van a producir 14 kilos más, es decir, 24 en total, ¿sí? Y así sucesivamente. Para la tercera parcela se va a incorporar un trabajador más y este va a producir, entre los 3 van a producir 39 kilos. Recuerden que al sacar el producto marginal tenemos que saber la fórmula. Producto marginal es igual al incremento del producto total dividido el factor variable, ¿sí? Como yo le dije anteriormente, es el trabajo. Entonces, ¿cómo sacamos el producto total? El incremento entre 10 y 14, perdón, y 24 es 14, 4. ¿no es cierto? 14. Sí. 14 dividido el incremento del factor variable, que en este caso sería el trabajo. ¿Cuánto es el incremento acá? De 1 a 2. 1. 1. Entonces, 14 dividido 1 es 14. 14, profe. ¿Sí? ¿Y cómo Chao. sacamos el producto medio? 10 dividido 1, 10. Bueno. 4 dividido 2, 12. Y así vamos calculando, siempre usando la fórmula, ¿sí? Claro. Yo siempre divido 1. Llegamos digamos, todos estos datos al gráfico, ¿sí? Tenemos acá por un lado, Bien. dice la curva de producto total y el producto marginal y medio. Bueno, vamos ubicando todos los datos en el eje de coordenadas cartesianas y nos da esta curva. También ubicamos el producto marginal y el producto medio y nos va a dar, mire, con rojo el producto medio y con negro lo hice al producto marginal, ¿sí? Chicos, El rojo, profe. ¿Verdad, no? Este punto del máximo del producto debe coincidir con este punto. ¿Por qué? ¿Por qué con el tercer trabajador? Porque hasta el tercer trabajador producen demasiado, va muy rápido la producción. Pero ¿qué pasa con el cuarto trabajador? Si bien empieza a aumentar, pero lentamente, ¿sí? Bueno, este punto, que es el máximo del producto marginal, debe coincidir con este punto que es del tercer trabajador, que produce, ¿cuánto? 39 kilos de trigo, ¿sí? Bueno, a este punto se le llama punto de inflexión.
¿Por qué punto de inflexión? Porque si bien empieza a aumentar, empiezan a producir más, llega este punto que cambia el ritmo de crecimiento. Eso quiere decir punto de inflexión, el cambio de ritmo de crecimiento. ¿Sí? Y empieza, si bien, a crecer, pero de manera decreciente, lentamente hasta llegar al máximo técnico. ¿Sí? Este punto se llama máximo técnico, este punto se llama punto de inflexión, y acá la intersección entre el producto medio y el producto marginal se llama óptimo técnico. ¿Sí? Esto deben coincidir con esto, que acá comenzaría la primera etapa, de este punto a este punto, la segunda etapa y la tercera etapa. En la tercera etapa la empresa directamente no le conviene producir, tiene que cerrar porque se va a la quiebra, ¿sí? Bueno, cualquier Eso no me cosa, gusta. chicos, mandan un mensaje o me llaman, ustedes saben que yo les llamo cuando puedo, ¿sí? Cualquier duda que tengan, me consultan.